¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, una semana más a este Espacios para Hablar, que hoy abre su patio de tertulias para recibir a Ilenia Castellano. Bienvenida, Ilenia. Muchas gracias, Chema. Es un placer estar aquí y compartir este ratito de tertulia contigo y con todos los espectadores. Ilenia, es usted licenciada en Derecho, empresaria, emprendedora, de padres canariones, dedicados ambos a la educación, y creo que nació usted en Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual es también Las Palmeñas. Exacto, soy la palmeña. Soy una... Nacida en Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente, una nacida en Las Palmas de Gran Canaria. Aparte de tener padres de ingenio, después usted nació en Las Palmas de Gran Canaria. Y para empezar, y nosotros tenemos como costumbre hacer siempre en el programa, pues una semblanza de la historia de nuestro invitado, en este caso invitada, y por tanto me lleva a la primera pregunta a preguntarle, ¿cómo era Ilenia de pequeñita? Bueno, pues yo era una niña, bueno, prácticamente igual que de adulta, muy curiosa, muy sociable, muy divertida. Soy la hermana mayor de dos hermanos, entonces siempre estaba haciéndole trastadas a mi hermano, porque si no, prácticamente como si no se ejerciera de hermana mayor. Sí, está claro. Y afortunadamente, como tengo mis padres educadores, pues todo lo contrario al refrán de en casa de herrero, cuchara de palo. Tenía muchas herramientas de formación, tanto intelectuales como de gestión emocional. Padres y maestros en casa, entonces. Exacto, sí. Ambos. Era usted la mayor de dos hermanos, es decir, tenía usted que ser el ejemplo. Sí. Era. Intentaba hacerlo porque además nos llevamos bastante diferencia de edad. Entonces mis padres siempre han trabajado mucho y me tocaba el rol pues de hacerme cargo y organizar, que ahí empecé yo con mi labor organizativa. Creo que fue usted, además, estudiante dominica. Cierto. ¿Era buena estudiante o cómo era Ilenia de dominica? Bueno, yo recuerdo esa etapa con muchísimo cariño porque al margen de lo que era un colegio religioso, sí es verdad que yo era muy responsable y utilizaba toda la disciplina que daba ese colegio como para imprimir carácter y complementarlo con los valores que me daban en casa. Entonces sí es verdad que yo particularmente agradecí mucho ese tipo de educación. Que se refiere exclusivamente a la educación, más que nada, académica y religiosa. Exacto, académica, Mixta, exacto. es decir, llena de una serie de valores determinados que son los Sí. que además se movían en casa. Además, me tocó la época esta que las clases de los niños todavía eran 40 niños, que la natalidad era superior ahora. Bueno, aquello era como una especie de convivencia, de ecosistema ya en lo que es la escuela. En el aula. Exacto, en el aula. Y se veían ya las pequeñas tribus sociales en las que tú tenías que meterte e ir como categorizando para sobrevivir, prácticamente. Y ya que nombra esa parte, ¿era usted más mediadora o entre todas esas grupos diferenciales? ¿Era más mediadora o ya se apuntó a un grupo y cada uno que vaya por su cuenta? Yo era la típica, el perejil. Yo intentaba estar en todas las salsas. Te digo, como estudiaba bastante, era de las que llamaban los empollones de la clase. Y siempre pues como que te ponían al lado pues alguien que iba un poquito más retrasado en los estudios. Entonces ahí desarrollé una vena y una faceta de ayudar y colaborar. O sea, de ayudar y colaborar a todo ese tipo de alumnado, pero luego mi parte social que siempre me ha salido, de estar metida en iniciativas pues de todo tipo en el aula. Bueno, esto lo voy a dejar así con carácter general, pero después voy a puntualizar en dos preguntas de aquella Ilenia de esa etapa escolar. ¿Que recuerda usted algo bueno y algo malo de aquella niña? Bueno, lo bueno era pues mi ansia de aprender. Siempre estaba pues organizando, en este caso habían fiestas patronales, y me aprendía las canciones religiosas del momento, las iba clase por clase a enseñar voluntariamente, me ofrecía para decorar todo el colegio, o sea, toda esa parte creativa a mí me llenaba de orgullo y satisfacción, como quien dice. Y luego la parte no tan buena es que toda esta parte sociable, a veces no, por los profes que me estarán viendo ahora, no estaba tan bien vista porque alguna notita me llevaba a casa de es que habla demasiado, es que no para de hablar, es que se me distrae o distrae. Pero claro, mi capacidad de atención ya era tal
que la lengua era difícil cortármela. Bueno, capacidad de atención que, según parece ser, es decir, según decía antes, la hacía buena estudiante. ¿Buena estudiante de 5 o buena estudiante de llegar a casa y que todo el mundo le hiciera la ola, por decirlo en términos coloquiales? Más bien lo segundo, pero sí es verdad que he de reconocer que era una mezcla, una parte mía de capacidad, pero que la combinaba con mucho esfuerzo. Capacidad de esfuerzo eran entonces dos de sus destacados valores. Exacto, capacidad y esfuerzo, porque a la vez que veíamos a muchos alumnos, como puede pasar, que se esforzaban con mucho mérito para calificar y a lo mejor tener un 5, o mucha gente con talento que no tenía ese esfuerzo y a lo mejor el talento pues no se canalizaba y se veía un poquito desperdiciado, que eso es otro melón a abrir de cómo motivar este tipo de perfiles. En mi caso, pues tuve la suerte de tener una combinación de ambos y lograr el éxito en mi vida académica. Bueno, eso que acaba de matizar, luego ya también lo puntualizamos cuando entremos en la fase de la vida empresarial, porque acaba de dejar usted un matiz interesante. Pero vamos a seguir con la Ilenia que va creciendo curso por curso, porque eso luego va a marcar, ya que usted lo marcó al principio de la conversación, aquella niña es igual que la adulta de ahora, pues vamos a matizar a la niña para ir conociendo a la adulta. Según parece, usted no era de las de la fila de atrás, era más bien la que organizaba los asaderos. Exacto, la que recogía el dinero, la que estaba pendiente, la que tenía en aquella época que no existían redes sociales, pues tenías tu libretita e ibas apuntando pues quién iba a hacer cada cosa, quién tenía que traer pues los ganchitos, los sándwiches y básicamente quien organizaba el departamento de bodas, bautizos y comuniones. Exacto, sí. Y claro, Ilenia va creciendo, van avanzando los cursos, termina el bachillerato y ahí, como todos los estudiantes, se paran porque hay que plantearse el mundo universitario. ¿Cómo se lo planteó entonces Ilenia? Un futuro profesional. Pues en ese momento entré en la carrera de Derecho, estudié Derecho. ¿Dónde? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por vocación, porque era el sentido más humanista de la justicia, el que siempre me ha apasionado. Y recuerdo toda esa etapa con mucho esfuerzo, porque la verdad ahí se determinaba mi futuro, pero con mucha diversión, porque tenía también las hormonas de la adolescencia ahí y claro, no era como la parte infantil que tú podías pues ser responsable y más exhaustivo. Aquí sí es verdad que hice un mix, una combinación sin dejar el mérito y el esfuerzo, pero tirando bastante del talento. Y ahí, en la etapa universitaria, aparte de las distracciones y de seguir, supongo, organizando los asaderos y los saraos, estudiante, ¿cómo? ¿Buena, mala? Ahí estudiante buena, pero sí es verdad que dejé más cabida a lo que es esta faceta que luego posteriormente en el mundo laboral descubrí, que era una faceta más social y más comercial. Entonces no era tanto académica, que cumplí con mis objetivos, pero sí ahí se empezó a despertar esta faceta comercial. Se empezó a despertar y la escuchó. La escuché, me subí a la ola cuando se me puso delante. Bueno, ahora entramos en eso también. Estudió usted Derecho y decía que estudió Derecho por la parte humanista de la justicia. Cierto. Es decir, hubiera sido usted fiscal. Totalmente, totalmente. Hubiera estado del lado puro de la norma, del lado de exigir ese cumplimiento donde nos beneficiara a todos como sociedad. También un lado romántico y utópico. Y como te comenté en su momento, pues no lo ejercí pues, por el mismo motivo. Entonces, terminó usted la carrera, no hizo después ni los máster ni los tal, o sea, es licenciada en Derecho, pero como suelen decir los abogados, se es abogado cuando se ejerce y si no, pues eres licenciado en Derecho. Es licenciado en Derecho y ya está. Y, ya está. Y se le despertó durante la carrera y en esa etapa, y gracias a eso de organizar asaderos, bodas, bautizos y comuniones, pues esa vena comercial, esa vena, ese mundo interior hacia la empresa, la motivación que ya la tenía, porque era la que organizaba casi todo, el impulso y el ánimo de los demás y la ayuda a los demás. Y ocurrió que se le presenta la oportunidad de subirse al barco, porque aquí no hay trenes,
de subirse al barco del mundo del comercio y de la empresa. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó por dentro de esa Ilenia, licenciada en Derecho, que un día dijo, pues no? Pues fue curioso porque normalmente hacemos lo que estamos predestinados a hacer, lo que nos dice la sociedad que tenemos que hacer. Entonces yo al terminar la carrera tenía numerosas ofertas del mundo empresarial delante, además nada más acabar, y decidí apostar por esta vena comercial. Mi primer trabajo fue en una empresa bastante conocida aquí, referente en el sector de la cirugía plástica y la medicina estética, liderando pues equipos comerciales y equipos formativos. Claro, esto en casa como sienta, porque claro, la niña estudió Derecho y ahora se me va a dedicar a otra cosa. ¿Esto cómo es? Bueno, pues en casa siendo todos educadores, mi hermano recién en incorporación también a la educación, soy como la oveja negra, pero bueno, mis padres me educaron totalmente, pero mis padres me educaron en la libertad de pensamiento y elección. Desde que era pequeña pues tuve capacidad para discernir y elegir mi camino. Entonces mi padre me dijo, lo que quieras hacer, que seas la mejor. Dedícate a esto como sabes, con capacidad, esfuerzo y mérito. Bueno, y se dedicó, es decir, hizo de aquella pulsión que la dejó, que la llevó a dejar el mundo del derecho y sin embargo incorporarse al mundo de la empresa con valor, o cómo fue el movimiento por dentro, que es que a mí me interesan mucho las cosas Bueno, que no se ven, que es la base de este programa. ¿Qué se exacto. siente por dentro cuando uno dice, bueno, pues ya soy licenciado en Derecho, pero eso me da igual, vamos a dedicarnos a esto que sí siento? Lo que se siente es vértigo y adrenalina, o sea, una combinación para mí maravillosa, porque realmente en la vida tienes que aprovechar las oportunidades que surgen y todo, pienso que todo sucede por algo, es decir, te van saliendo caminos y puertas que tienes que abrir por un motivo que luego además la vida se encarga de demostrarte por qué eran. Y en este caso, pues así fue. Mi paso posterior pues fue por numerosas empresas multinacionales con unas grandes estructuras, pues de las que también tuve un aprendizaje. Y se incorpora ya directamente a dirigir equipos. Exacto. Eh, ¿Con qué pan se come esto de dirigir un equipo profesional al que se le exige un rendimiento? Y con la diferencia de que no es lo mismo organizar un asadero Sí, que organizar un equipo de trabajadores de una empresa que tienen que... Hombre, el asadero tiene que ser bien, tiene que salir bien, pero no tiene nada que ver con el rendimiento de una empresa. Esto, esa diferencia de esta responsabilidad, que es poca, a la otra, que es mucha, ¿eso cómo lo llevó Ilenia Castellano? es una pregunta muy curiosa porque es cierto, el asadero, como cualquier evento, tiene que salir bien, pero una empresa sí o sí se corresponde además a una rentabilidad y unos números concretos y cerrados. Entonces, cuando tratamos con elementos que son ajenos, que son las personas, combinar eso, pues tienes que tener mucha psicología y una gran planificación estratégica de cómo lo vas a hacer. O sea, obviamente la Ilenia joven que empezó en este tipo de empresas no tenía ni el expertise y ni absolutamente la capacidad emocional de gestionarlo como lo puedo tener ahora y sobre todo las metas que tengo ahora. Pero en ese momento lo hice como quien coge un toro por los cuernos, con mucha ambición y sin ponerme límites, Chema, que fue muy importante, no me puse límites. Sí, bueno, eso yo creo, no es que es muy importante, yo creo que es lo más Es lo importante, más porque si voy a importante. llegar hasta aquí, llego hasta aquí y además ya está la meta cumplida y me puedo sentir hasta satisfecho cuando sé que puedo dar más o Exacto. podría haber dado más. Multinacionales, muchos equipos de personas y me encanta porque luego también quiero hacer un matiz en cómo está tratando este aspecto personal, no personal suyo, sino personal de los equipos con los que trabaja. Eh, ¿Qué impronta deja usted? Porque claro, todas las empresas, ha estado en muchas, lo que quiere decir que ha ido cambiando de una en otra, todas las empresas tienen su propia filosofía empresarial. Eh, Cuando usted entra, ¿qué impronta deja en aquellas empresas que ya tenían una filosofía y cómo las pudo modificar el paso de Ilenia Castellano? Bueno, yo en mi parte empresarial, Chema, soy muy impermeable, es decir, intento absorber la filosofía de la empresa, pero la muto y la transformo
intento humanizarla. Entonces, mi impronta relativa a la parte técnica, pues mis formaciones y todos los recursos que he dejado en sus trabajadores y en mis equipos, y que a su vez también ha estado muy unido a lo que yo he recibido de ellos. Como dices, cada empresa ha tenido su filosofía, pero yo he sido capaz de hacer la mía. Eso es lo que usted deja en las empresas. Cierto. Que además pues deben quedar, no sé, encantados o no de esa modificación, la asumen, la hacen propia y a partir de ahí pues esos equipos de personas también trabajan con esa misma dinámica. Pero eso es lo que usted da. ¿Y qué recibe? ¿Qué aprende de esos equipos a los que transforma, de esas empresas a las que le humaniza, como utilizando un término que usted acaba de usar ahora? ¿Qué aprende de esa humanización de esas empresas? Pues para puntualizarte esto último que has dicho, estoy recordando el comentario de una de las chicas que estuvo a mi cargo en la última empresa y me dijo: Ilenia, tu figura es tan importante porque parece que llegas para arreglar el caos que hay u organizar lo que está establecido, implantar un nuevo protocolo, has cumplido tu misión y prosigues. Pero lo que ellos no saben o no han sabido es que en mí han destilado pues ese valor humano, ese trato de equipo que me ha hecho plantearme pues dos cosas. Una situación de desigualdad que existe, que de muchas personas que quieren llegar a promocionar o quieren llegar a conciliar, pero por temas, por limitaciones que o bien impuestas o se imponen ellos mismos, no lo hacen posible. Y dos, la idea que he perseguido, que ahora gracias a Dios he podido conseguir, de cuando tuviera mi equipo poder ejecutar que fuera posible todas esas promociones, todas esas conciliaciones, todo el equipo liderado por mí como de la manera que yo quisiera. A mí se me despierta con esto una dicotomía, porque en la presentación decimos que es usted directora regional de un grupo empresarial. Pero además es empresaria, de su empresa tiene las dos cosas, tiene una empresa propia y dirige, es directora regional de otro grupo empresarial. Exacto. A ver, cuénteme un poco una y otra. A ver, mi actividad principal, yo soy directora regional de la delegación de Canarias para una agencia de marketing a nivel nacional. Diga el nombre. Grupo CAER. Grupo CAER se dedica al marketing a nivel nacional y la verdad es que es la empresa donde he podido realizar este proyecto que te estaba comentando. Lidero un equipo, además con flexibilidad y con libertad. Esta libertad pues me ha permitido también pues estar en un emprendimiento reciente, personal, sin desvincularme del mundo de la belleza y el marketing, que realmente es lo que me apasiona. Y también para dar cabida a mujeres como yo que tienen su actividad principal o que están en situación de desempleo y a través de las facilidades del network marketing pues pueden conciliar desde casa o como lo necesiten, de la manera en que lo necesitan. Entonces, aún no hay dos pasiones y mi labor principal, que es dirigir esta agencia, pues me ha permitido tener un equipo, este es el primer año que tengo un equipo íntegro formado por mujeres. Un equipo íntegro formado por mujeres, sí. Que el criterio es capacidad, mérito y esfuerzo. Totalmente. Podían haber sido hombres, que aquí hago un llamamiento por si quieren optar. También no es una empresa exclusiva, es una empresa inclusiva y gracias a estos tres factores, a estos tres valores, estas mujeres por mérito han podido llegar y ocupar estos puestos. Además, cada una con su situación particular y adaptándola a las necesidades que he tenido, he conseguido sacar rentabilidad y número de personas. Porque esto es todo lo que nos cuenta usted, que obviamente es información de primera mano, pero después uno tiene el compromiso de informarse más allá de lo que nos cuenta el invitado o para poder entrevistar al invitado con más profundidad y más profusidad. Y quienes la conocen dicen que tiene usted la habilidad de flexibilizar, ya no solo de humanizar, sino de flexibilizar a las empresas. Eso es lo que dicen quienes la conocen. ¿Pero usted qué opina de esto? Hombre, opino que es fundamental pues al final no que sea un discurso, sino
esta humanización de la que estoy hablando, que queda muy bonita en convenciones y al final decirles a toda la empresa el valor humano, ustedes sois lo importante, al final realmente hay que aterrizarlo y hacerlo real. Yo, por ejemplo, y te pongo un ejemplo llano, Chema, conozco nombres, apellidos de todos los trabajadores, su situación familiar, tienen la total libertad de yo preguntarles hasta dónde quieres llegar, en qué puesto te ves en 3 meses, en 5 años, y que ellos acudan a mí no como una jefa, sino como una compañera. Entonces, realmente esto lo hacen posible estructuras que sean flexibles y que te den la libertad pues de ejercer esta relación que al final pues he demostrado con datos y con hechos que se traduce en un caso de éxito y en un aumento. Claro, pero aquí entramos en un berenjenal. Sí. Aquí entramos en un berenjenal que es muy interesante entrar porque así se explica, y es que las estructuras no son unidireccionales en las empresas. Pueden ser unidireccionales o estancas incluso. Pero si hablamos de flexibilizar, uno da por entendido, desde mi corto entender, que esa flexibilidad permite una comunicación bidireccional. Bidireccional también podemos definirla, es decir, bidireccional en el mismo nivel, es decir, entre trabajadores o departamentos, o bidireccional entre diferentes niveles, jefes, encargados, encargadas, dueños, no sé cómo se divide en el caso del grupo empresarial de usted. Pero esa flexibilidad, ¿cómo está dentro de esta estructura que acabo de contar en el grupo que usted, de la que usted es directora regional? Pues la has descrito perfectamente, porque mi figura es un ¿Ah, nexo, sí, totalmente. Digo, parece que estás aquí trabajando conmigo todos los días. Mi figura es un nexo entre todo lo que quiero hacer y todo mi equipo y la confianza que depositan, obviamente, personas que están en un nivel superior, porque son CEOs de la empresa, son personas que invierten y personas que al final pues no me van a preguntar, sino me van a mirar los números y van a decir, oiga, ¿usted esta empresa funciona o no funciona? No hay más. Pero sí es verdad que luego hay una filosofía de empresa en la que estoy muy cómoda, donde, bueno, sin ir más allá, vengo de Madrid de una reunión donde se cierra diciendo el valor fundamental de esta empresa son las personas. Nada más satisfactorio que luego poder comprobar que lo podemos cumplir. Y en este caso, por ejemplo, mi región no había pasado antes con este tema, por ejemplo, femenino. Tengo madres, personas en situación que venían de situaciones de desempleo o formativas que no académicamente tampoco tenían la formación necesaria. Se la hemos proporcionado cada una con un plan de acción. Entonces yo estoy muy orgullosa de incluir a todas esas personas que a lo mejor se habían limitado ellas mismas, que por eso digo lo importante es no limitarse, de incluirlas y al final pues que han llegado a promocionar donde querían. Seguimos dentro del Sí. berenjenal, porque todo esto, cada vez que haces una modificación, es como cuando se tira una piedrita en un estanque. Las ondas van a llegar hasta el final de donde termine el Las estanque. obras de la Sagrada Familia, como digo yo, sí, sí. Entonces, si usted en esta dinámica de apoyar y de promover a los trabajadores que ellos mismos además se ven en otras situaciones, o ellas mismas, si en este caso son mayormente mujeres, en otras situaciones de progreso y de mejoría, esta formación que se les da les va a exigir a su vez que luego rindan como esta nueva persona que se ha formado. Esto y la vida familiar, ¿cómo se concilia? Dentro de su dinámica y dentro de su flexibilidad empresarial. La clave, y lo he experimentado, o sea, para recibir tengo que dar. Entonces, al final, como digo yo, aquí estamos nosotros. La situación de una persona que necesite un día llevar a su hijo al hospital, en el equipo que tengo y que he formado, es posible que lo haga y cubrir ese servicio con los recursos que tenemos en la propia empresa. Solo hay que organizarlo un poco. Entonces, esa persona, cuando me va a responder, no te puedes imaginar el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad que adquiere y al final que se traduce en resultados. Creo que en el mundo empresarial hemos tardado muchísimo en darnos cuenta de esto,
que al final pues el resultado final depende pues de que estas personas estén motivadas, y motivadas están pues recibiendo un trato justo. Claro, pero eso es una especie de toma y daca. Exacto. Pero yo creo que la conciliación de la vida laboral y la vida familiar va bastante más allá. Es decir, hay como poco tres patas en la vida familiar, en esa conciliación familia, persona y puesto de trabajo. Esto en su empresa o en el grupo empresarial que usted dirige aquí en la región, en Canarias, ¿esto cómo lo concilia? ¿Cómo lo conlleva? ¿Cómo lo lleva a cabo? Bueno, tenemos muchísimas herramientas que son consideradas como beneficios para estas personas, de flexibilidad de horarios, de teletrabajo, que ahora realmente con la pandemia se puso tan de moda, pero nosotros lo veníamos instaurando. Como te digo, posibilidad de pedir permisos para condicionar su servicio acorde a lo disponible y que sigan cumpliendo con su trabajo. Pero yo iba un poquito más allá, yo iba a personas que querían a lo mejor un puesto o un cargo de responsabilidad y no lo asumían por tener estas condiciones. Entonces yo les he posibilitado que lo sean. A lo mejor una mamá antiguamente pues no podía ser manager de un departamento debido pues a la movilidad, a los viajes, a numerosas circunstancias, pero ahora mismo, tal y como lo estamos organizando en mi grupo, es posible. Y la respuesta que dan en este caso las trabajadoras, porque ya acaba de matizar también que son mayormente mujeres, en este caso la respuesta es la que usted esperaba cuando inició ese procedimiento de decir, bueno, esta señora, esta chica, esta compañera se quiere promocionar, vamos a aportar la formación que necesita y luego obviamente ella desde el principio tiene que tener claro que se le va a exigir un rendimiento con respecto a su nueva formación. ¿Eso cómo se asume y cómo se lleva a cabo por Pues parte de las trabajadoras? la respuesta es mejor, pero es mejor porque me he encontrado numerosos perfiles que no se consideraban capaces, que ya habían llegado a un punto que habían mermado pues una serie de posibilidades o salidas en su vida profesionales y que al final pues casi que se los estoy descubriendo o redescubriendo porque realmente lo han llevado dentro. Entonces tengo justo un perfil que académicamente pues no tenía ningún tipo de formación y ahora pertenece a uno de los departamentos más importantes que tenemos, que es Recursos Humanos, con una responsabilidad y una carga que yo la felicito a diario. O sea, me parece asombroso el nivel de superación y luego de respuesta y compromiso, porque al final un trabajo es algo que te tiene que complementar. Y en este caso, si te hace feliz y te realiza, pues muchísimo mejor. Y para mí es un orgullo. Claro, esto es la relación entre usted y sus compañeras trabajadoras, usted como directora, pero luego está la visión más amplia y más global. ¿Cómo ven las trabajadoras, no a Ilenia Castellano, que ya por lo que me está contando ya se deduce cómo la ven, sino a la empresa que las acoge de esta manera, de la cual Ilenia es miembro y me facilita todo esto, pero ¿cómo ven a la empresa? Porque la puedo sentir más mía o no. Puedo decir, bueno, Ilenia es un sol de mujer, pero la empresa es un desastre o una explotadora. Exacto, pero ¿Cómo ven a la Chema, empresa? yo creo que hay que tener congruencia. Es decir, yo no podría ejecutar esto si la otra parte no fuera, no estuviéramos alineados. Entonces, se deduce, ya no por mis palabras y los hechos y el equipo que me permite la situación tener, pues que tengo un paraguas que promulga con lo mismo. De ahí que mi etapa anterior laboral, pues yo fuera cogiendo recortes, metiendo en mi carpetita cositas que me interesaban hasta llegar el momento en el que estoy ahora y poderlo ejecutar. Y ahora mismo pues no existe paraguas mejor y ellas, al igual que yo, pues sabemos que esto está amparado en la misma filosofía. Usted decía ahora mismo que apoya a todas estas mujeres con la intención de que se formen con aquello que les faltaba o incluso si ellas mismas se habían puesto un límite, pues atreverse a saltar ese límite autoimpuesto. En la actualidad, ¿Ilenia Castellano tiene límites?
Actualmente yo no los tengo, pero además no solo no los tengo, sino que desde que tenga alguien al lado, bueno, tú por ejemplo, no te pegues mucho porque desde que te detecte un límite, cada vez que veo sobre todo a alguien del equipo o incluso no en mi vida profesional siempre que realmente parte de esa persona tener un miedo o no intentar algo, sí le animo a que lo haga porque los techos ya la vida nos pone suficientes como para ponernos nosotros. Vale, ahora es directora regional de un grupo empresarial. Sí, ¿Hay más ambiciones o no? por supuesto. ¿Se pueden contar? Sí, por supuesto. Sí, sí. A ver, actualmente pues la verdad es que estoy muy bien, pero siempre tengo ambiciones de crecer personal y profesionalmente. Y ya que hablamos personal y profesionalmente, y en lo profesional ya hemos hablado, personalmente, Ilenia Castellano, ¿alguna vez será mamá o cómo va a ser la vida personal de Ilenia Castellano? Hombre, la verdad es que me encantaría, pero sí es verdad que acepto siempre lo que la vida me dé sin expectativas. Creo que también esa es otra de las claves de la felicidad. Y además uno de los retos porque me tomo todo como un reto. Cuando era esa Ilenia de niña, mi padre que era educador, pues yo todo era un reto, todo era, bueno, me gusta. Pues lo mismo la Ilenia de adulta, por eso tenemos esas similitudes. Actualmente para mí es un reto, pero todos los que me ponga la vida y por supuesto los acojo con manos abiertas. Bueno, pues hay una cosa que ha nombrado varias veces y es eh, la profesión de sus padres, que ambos se dedican a la educación. Eh, Algo que debió influir en usted de pequeña, puesto que ya tenía aquella querencia a ayudar a los demás y a enseñar o a apoyar a aquellos que lo necesitaban. Esa querencia hoy sigue existiendo, puesto que además facilita la formación de pues, sus compañeras de trabajo. En esa tendencia de aconsejar, ¿usted qué le diría, tal como está el patio hoy en este país, a los jóvenes que están al borde de irse asomando al mundo del futuro? Pues yo les diría, y a colación de todo lo que hemos estado hablando, Chema, que se lancen, que sean valientes, que no se pongan límites, que no se coarten si quieren llegar a ser director de un departamento de una empresa, si quiere ser el mejor barrendero, es que da igual lo que quieran hacer, que no se limiten ellos mismos. Entonces, para eso se puede, obviamente, yo soy un ejemplo de ello, se puede llegar con capacidad, con mérito y con esfuerzo. Tienen que combinar siempre los tres valores. Hombre, eso es un buen consejo que además la sitúa usted muy mucho dentro de esos valores humanistas que decía al principio, e incluso dentro de esa mentalidad un poco liberal que surge de ese humanismo, ¿no? Es decir, la recompensa por aquello que es el esfuerzo, la recompensa por aquello a lo que le dedico mis propios esfuerzos. Y para ir terminando, dos preguntas de respuestas a elegir y de respuestas... Corta, larga. No, la pregunta es corta. ¿Y la respuesta? La respuesta ya veremos, eso depende de usted. Son preguntas para elegir entre dos opciones. ¿Liderar o mandar? Lo tengo clarísimo. Liderar siempre. Para mí un líder lo primero que hace pues es ponerse a la cabeza, pero con ejemplo. Lo hago yo primero y luego el resto te sigue. ¿Que te siga qué implica? Pues que seas aceptado. O sea, un líder es aceptado, es reconocido por la comunidad como la persona, el ejemplo a seguir, y en cambio pues puedes quedarte mandando solo. Un jefe, si no es aceptado, pues nunca será un líder. ¿Y personas o recursos humanos? Recursos humanos. Recursos humanos me suena a herramientas mecánicas, numéricas. Recursos humanos, aunque se usa el término, me voy a quedar siempre con equipo, con personas, con al final pues comunidad y colectivo, que es el alma. Es lo único que tiene alma y que late, porque el resto pues te digo, son números. Pues hasta aquí nuestro tiempo, Muy corto. Ilenia. Muchas gracias por haber venido a Espacios para Hablar, a demostrarnos que con personas como usted, con esos valores de esfuerzo vamos, esfuerzo, constancia, voluntad, pues se logran las cosas, los sueños que se quieren tener, que se pueden hacer posibles.
y que realmente si tuviera yo que cerrar esto de manera redonda con respecto a los jóvenes que hoy pueden estar escuchándonos, recordarles que ejemplos como Ilenia e incluso de otros muchos jóvenes que como ella han optado por seguir las pulsiones de su corazón y hacer sus sueños en realidad, son los que a la generación, a mi generación y a las futuras, nos encienden la lamparita de la esperanza de que no está todo perdido. Así que, Ilenia Castellano, muchas gracias por haber venido a Espacios para Hablar. Gracias a ti, Chema. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, también. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en nuestro patio de tertulias, en nuestro Espacios para Hablar, donde saben que cada semana elegimos y hacemos posible programas que son del interés de espectadores como ustedes. Hasta la semana que viene.